Como concepto entendemos que es una organización intergubernamental independiente con sede en Roma, Italia. Su objetivo es estudiar las necesidades y métodos para modernizar, armonizar y coordinar el derecho internacional privado y el derecho comercial, en particular entre los estados, así como formular los instrumentos de derecho uniforme, principios y normas para alcanzar dichos objetivos. Asimismo, se tiene dentro de sus principales funciones la redacción y aprobación de normas respecto a los temas de derecho privado aplicables a los países miembros de la UNIDROIT. Uno de los principales logros en la legislación nacional son los principios generales sobre el derecho privado. Estos principios abarcan los temas del derecho mercantil, civil y comercial. Actualmente, el UNIDROIT tiene 63 estados miembros y desde el 19 de abril de 1940 es parte de Colombia. Como un breve recorrido histórico, decidieron consolidar la aplicación legal. En 1971, el Consejo Directivo incluye en la agenda por primera vez la preparación de un ensayo de unificación relativo a la parte general de los contratos comerciales. Sin embargo, en 1980, un grupo diverso de trabajo en los cuales hacían parte representantes de diferentes países empezaron a iniciar el llamado Civil Law, el Common Law, y de los sistemas socialistas conformaron también el Comité de Trabajo, que tuvo culminación en 1994 con la publicación de los principios para los contratos comerciales internacionales. Fue en el año 2001 cuando se publicó la traducción oficial al español. Para hablar de la importancia de los principios es menester aclarar que los principios UNIDROIT para los contratos comerciales internacionales representan una gran aproximación al derecho de los negocios internacionales, es decir, de esta manera logran ser un ítem para remediar las deficiencias surgidas del derecho aplicable a tales negocios. Sin embargo, no son una ley uniforme para los contratos internacionales. Los principios comprenden desde la etapa de gestación del contrato hasta su conclusión, bien sea cumplida o incumplida. Según Ana María del Pilar Perales, uno de los propósitos de los principios es reducir las posibles incertidumbres en torno a la ley aplicable al contrato, es decir, se une a la idea de constituir un cuerpo normativo independiente de la procedencia judicial, económica o política de los contratantes. Es necesario explicar que la fuente de obligatoriedad no es otra que la autonomía de voluntad de las partes, es decir, los principios tienen un carácter eminentemente potestativo. De acuerdo con esta naturaleza, cuando las partes en un contrato acuerden someterse a ellos, igualmente pueden excluir la aplicación de algunas normas, salvo las expresamente prohibidas, o modificar en efecto cualquiera de ellas. Como primer campo de aplicación encontramos el contrato mercantil. Los principios delimitan el tipo de negocio jurídico y se aplican al utilizar el término contratos mercantiles. Esta busca abarcar el mayor número de operaciones mercantiles posibles. Es aquí donde se evidencia que los principios han dejado a un lado los criterios objetivo y subjetivo para determinar la naturaleza mercantil, porque busca la aplicación de los países cuyas regulaciones mercantiles acogen el criterio objetivo. Como segundo campo de aplicación encontramos el contrato internacional, que es aquí donde entran a participar la nacionalidad de las partes intervinientes, la ubicación de los bienes objetivo del contrato, el lugar de celebración, el lugar de ejecución, el domicilio de las partes o la localización de sus establecimientos, el lugar de pago, el lugar de destino de los bienes, el transporte del mismo. Y conforme a la ley, o sea, lo que la ley entra a regular, está la capacidad de las partes contratantes, los requisitos de forma del contrato, la naturaleza y efectos del contrato y la ejecución del contrato. Los principios quisieron adoptar un criterio amplio en su interpretación que permitirá excluir solo los casos en que dentro del contrato no existiera ningún elemento internacional, es decir, cuando todos los elementos relevantes en un contrato en cuestión estuvieran conectados en un solo país. En la Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías en 1980, en la cual el artículo primero expresa que se aplicarán a los contratos de compraventa de mercaderías entre partes que tengan sus establecimientos en estados diferentes, únicamente cuando esos estados sean estados contratantes o cuando las normas de derecho internacional privado prevean la aplicación
de la ley de un estado contratante. No se van a tener en cuenta si las partes tienen sus establecimientos en diferentes estados, cuando ello no resulte del contrato ni de los tratos entre ellos. Los efectos de determinar la aplicación de la presente convención no tendrán en cuenta ni la nacionalidad de las partes ni el carácter civil o comercial de las partes o del contrato. El criterio determinante es la ubicación del establecimiento, sin importar la nacionalidad de las partes, ni la de aquel contrato. Esto es bajo la Convención de Viena. Sin embargo, esta comparación fue necesaria para llegar al punto de que la convención es limitada y por ello se necesita la solución dada por los principios Unidroit. Los criterios para distinguir cuando nos encontramos o no frente a un acto de comercio consisten en abarcar el mayor número posible de operaciones mercantiles y civiles. Los principios. Su única limitación que podría establecerse serían las dispuestas en las normas imperativas que regulen los estatutos nacionales de los consumidores. Sobre este punto, es de anotar que el comentario al preámbulo de los principios de Unidroit va acorde a la exclusión hecha en la Convención de Viena de 1980 sobre la compraventa internacional de mercadería. Los principios son más ambiciosos que la Convención de Viena sobre la compraventa al regular todo tipo de contratos, mientras que la Convención solo se aplica a los contratos de compraventa. Igualmente, no importa para efectos de su aplicación el tipo de bienes sobre los cuales recaen los contratos, como en principio sí importa para efectos de la Convención sobre la compraventa. Funciones de los principios, aplicaciones jurisprudenciales. Los principios de Unidroit, al recoger principios de distintas culturas jurídicas y económicas, permitirán el acceso a innovadoras soluciones que contribuirán a enriquecer y renovar nuestra jurisprudencia. Por otra parte, son un paso adelante en la necesidad planteada de armonizar y unificar el derecho privado internacional con una respuesta jurídica al fenómeno económico de la integración. Aplicación de los principios como ley del contrato. Basados en el principio de la autonomía de la voluntad, las partes en un contrato pueden escoger a los principios como ley del contrato. Cuando las partes deseen adoptar los principios como el derecho aplicable a su contrato, es aconsejable combinar la adopción de los principios con un acuerdo de arbitraje. Los principios se aplicarán al contrato con exclusión de la ley nacional siempre y cuando no intenten derogar las normas de carácter imperativo de cada país. Aplicación de los principios como forma de interpretar o complementar instrumentos internacionales vigentes y la ley nacional. Cuando los principios son utilizados para interpretar o complementar instrumentos internacionales vigentes y leyes nacionales, no se parte de la idea de que aquellos excluyan la aplicación de esta, incluso pueden utilizarse para interpretar la voluntad de las partes. También se adecua a los estándares internacionales aceptados. En otros, se han tomado a los principios de Unidroit como la forma de interpretar o complementar la ley doméstica aplicable. Otros laudos han tomado los principios de Unidroit como la forma de interpretar la ley doméstica. Puede citarse como por ejemplo el laudo arbitral de la fecha del 4 de diciembre de 1996 de Roma en Italia, en la que se tuvo en cuenta los principios de Unidroit como parámetro de los principios y usos del comercio internacional, en el que el tribunal debía tener en cuenta los términos del contrato y los usos del comercio. Otro grupo de decisiones arbitrales se han referido a las funciones de los principios como la forma de interpretar o llenar varios vacíos contenidos en las convenciones internacionales. Aplicación de los principios como modelo para la legislación a nivel nacional o internacional. Los legisladores nacionales e internacionales podrían encontrar una fuente de inspiración en los principios de Unidroit
para la preparación de una nueva legislación en el campo de las reglas generales de los contratos o respecto a tipos específicos de negocios debidos a las soluciones modernas y funcionales adoptadas. Se observa también que las partes pertenecientes a los sistemas legales diferentes o que hablen lenguas distintas podrán usar dichos principios como una guía para elaborar sus contratos. Estos principios se convertirán en una fuente conveniente para los árbitros, específicamente cuando estos sean llamados a decidir como amigables componentes conforme a los usos y costumbres del comercio internacional o la lex mercatoria. Primer capítulo. Disposiciones generales. La libertad de contratación es aquella donde las partes eligen a quién ofrecerles sus bienes y servicios, asimismo de cómo determinar su contenido. En cuanto a la libertad de forma, se debe tener en cuenta que ningún contrato, declaración o acto está sujeto a aprobación de alguna formalidad en particular. Sin embargo, se debe tener en cuenta que este principio puede ser anulado por la ley aplicable, ya que los principios no restringen a la aplicación de la norma nacional, internacional o supranacional que estén conformes con el derecho internacional privado. El carácter vinculante de los contratos se refiere a que una vez celebrado el contrato, este es obligatorio para las partes. El contrato solo puede ser anulado según lo disponga el mismo o por algún otro medio conforme a los principios, y las partes deben actuar bajo el principio de buena fe y lealtad. El segundo capítulo se divide en dos secciones. La sección primera habla sobre la formación, la cual especifica que la perfección de un contrato se da una vez las partes acepten una oferta. La oferta se define como una propuesta para poder celebrar un contrato teniendo en cuenta que debe ser precisa y debe indicar la intención de oferente para quedar obligado en caso de aceptación. La oferta surte efecto una vez llega al destinatario, sin embargo, aun cuando ésta es irrevocable puede ser retirada antes o al mismo tiempo de notificación de la oferta. Como se mencionó anteriormente, la aceptación de la oferta se da una vez llega al destinatario, pero el silencio y la inacción no constituye aceptación. El plazo para responder la oferta es de acuerdo con lo establecido por el oferente. Si no se hubiera establecido un plazo, este debe ser respondido dentro de un plazo razonable. Cuando la oferta se haga verbalmente, esta se tiene que responder inmediatamente. Esta sección también nos indica que el contrato no se entenderá perfeccionado hasta lograr el acuerdo específico o particular que indique una de las partes. Cuando un contrato esté sujeto a ulteriores negociaciones o determinación por un tercero, se entiende como un contrato abierto y no impedirá la perfección del mismo. Asimismo, la existencia del contrato no se verá afectada si las partes no se colocan de acuerdo para el término, o porque la parte que tiene que fijar el término no lo hace, o porque el tercero no lo determina. En cuanto a la negociación por mala fe, esta sección indica que se entiende como la intención de seguir con la negociación cuando al mismo tiempo se tiene la idea de no llegar a un acuerdo. Cuando esto suceda, la persona que negocie de mala fe responderá por los daños y perjuicios ocasionados. Tercer capítulo. La validez. Primera sección. La validez del acuerdo se dará cuando el contrato esté perfeccionado solo con el mero acuerdo de las partes, sin que haya ningún requisito adicional. No se verá afectada la validez del contrato cuando se haya celebrado el mismo y por alguna circunstancia no se haya podido cumplir la obligación contraída. Tampoco se verá afectada la validez del contrato cuando al momento de la celebración una de las partes no estaba facultada de disponer los bienes objeto del contrato. Segunda sección. Causales de anulación. El error consiste en la concepción equivocada de los hechos o del derecho existente al momento de celebrar un contrato. Primero, una de las partes puede anular el contrato si al momento de la celebración el mismo recae en error y es de tal magnitud que una persona razonable en las mismas circunstancias no hubiera decidido contratar. Igualmente, la persona que recae en error o lo conoció o debió conocerlo y aún así sigue con la celebración del contrato, ir en contra del principio de lealtad comercial. Segundo, una persona puede anular el contrato si ésta fue inducida a celebrarlo mediante maniobras dolosas. Igualmente lo puede anular si fue inducida a celebrar el contrato mediante amenazas injustificadas de la otra parte. Tercero, una parte puede anular el contrato o una cláusula del mismo cuando el contrato o la cláusula le otorga un beneficio excesivo a la otra parte. La anulación de un contrato se ejerce mediante la notificación a la otra parte. El plazo para realizar esta notificación debe ser un plazo razonable. Se podrá solicitar la anulación parcial de un contrato cuando solo se ve afectada alguna de las cláusulas. La anulación tiene efectos retroactivos. La restitución se podrá solicitar en caso de anulación del contrato, es decir, una parte podrá solicitar la restitución de lo entregado siempre y cuando dicha parte restituya lo recibido en base al contrato.
Si la restitución no se puede dar en especie, esta se podrá dar mediante una compensación en dinero. Sin embargo, quien recibió el beneficio del cumplimiento no está obligada a la compensación. En caso de que sea o no nulo el contrato, la parte que conoció o debió conocer la causal de anulación deberá resarcir los daños y perjuicios ocasionados. Una parte no puede anular el contrato si ha incurrido en culpa grave al cometer el error o el error recae sobre una materia en la cual la parte equivocada asume el riesgo. El error de una transacción o expresión de una declaración será imputable a la persona que realizó la declaración. Una parte no puede anular el contrato por error de hecho si en su pretensión le otorga remedios por incumplimiento. Sección tercera. Ilicitud. La ilicitud se dará cuando el contrato viole las normas de carácter imperativo, ya sea de origen nacional, internacional o supranacional. El contrato tendrá los efectos que las normas establezcan. Si las normas de carácter imperativo no establecen los efectos, las partes pueden ejercer aquellos remedios de naturaleza contractual que sean razonables de acuerdo con las circunstancias. Al determinar lo que es razonable, se tendrá en cuenta los siguientes criterios. Primero, la finalidad de la norma. Segundo, la categoría de las personas que la norma busca proteger. Tercero, cualquier sanción que imponga la norma violada. Cuarto, la gravedad de la violación. Quinto, si la violación era conocida o debió haber sido conocida por una o ambas partes. Sexto, si el cumplimiento del contrato conlleva la violación. Y séptimo, las expectativas razonables de las partes. En caso de que se cumpla un contrato que viole la norma imperativa, se podrá solicitar una restitución razonable. Para determinar lo razonable se tendrá en cuenta los criterios ya mencionados y las adaptaciones necesarias. El capítulo 4 hace referencia a la interpretación del contrato. Frente a la interpretación de las partes y declaraciones, se establece que debe darse conforme a la intención común de estas o, en su defecto, de la manera en que se interpretaría el contrato bajo circunstancias similares. Si el contrato es redactado en dos o más versiones del lenguaje y existen discrepancias entre ellas, la interpretación se tomará conforme a la versión en que el contrato fue redactado originalmente. El capítulo 5 establece el contenido, la estipulación a favor de terceros y las obligaciones condicionales de los contratos. Frente al contenido, se tiene que las obligaciones contractuales podrán ser expresas o implícitas. Estas últimas se podrán derivar de la intención de las partes, la naturaleza y finalidad del contrato, la buena fe y la lealtad negocial y el sentido común. Debe existir cooperación entre las partes si es necesaria para el cumplimiento de las obligaciones. Cuando la obligación sea de resultado específico, la parte está obligada a alcanzarlo. Pero si la obligación es de emplear los mejores esfuerzos en la ejecución de la prestación, la parte deberá ser diligente. Para determinar el tipo de obligación se deben tener en cuenta los términos de la prestación en el contrato, el precio, el grado del riesgo involucrado en alcanzar el resultado esperado y la capacidad de la otra parte para influir en el cumplimiento de la obligación. Frente a la estipulación a favor de terceros, las partes pueden otorgar por acuerdo expreso o tácito un derecho a un tercero, el cual debe estar identificado en el contrato con suficiente certeza, y las partes podrán modificar o revocar los derechos otorgados al tercero mientras éste no los haya aceptado o no haya actuado de manera razonable. Además, el tercero podrá renunciar al derecho otorgado. Las obligaciones condicionales se pueden definir como aquellas que dependen de un hecho futuro e incierto, y pueden ser de carácter suspensivo o resolutorio frente a la obligación contractual. Si el cumplimiento de una condición es impedido o provocado por una parte en violación del deber de buena fe y lealtad negocial o de cooperación, dicha parte no podrá invocar la falta de cumplimiento o el cumplimiento de la condición. El capítulo 6 hace referencia al cumplimiento del contrato. Frente al momento del cumplimiento, las partes deben cumplir sus obligaciones dentro del momento, periodo de tiempo o plazo razonable que sea fijado por el contrato. Si la prestación puede realizarse de una vez, el deudor deberá cumplir sus obligaciones en un solo momento. Frente al lugar del cumplimiento, cuando no sea fijado por el contrato, la parte debe cumplir en el establecimiento del acreedor si es una obligación dineraria o en su propio establecimiento en cualquier otra obligación. Dentro de este capítulo también encontramos la figura de excesiva onerosidad o hardship, la cual se presenta cuando el equilibrio del contrato es alterado de manera fundamental como consecuencia de un acontecimiento o del aumento o disminución del costo de la prestación de una de las partes y la parte en desventaja desconoce dichos eventos
o no se podían tener en cuenta o se escapaban del control y no se asumió su riesgo al momento de la celebración del contrato. Y esto puede producir que se solicite la renegociación, ya sea por medio de acuerdo o acudiendo a un tribunal, caso en el cual se podrá determinar resolver el contrato en fecha y condiciones a ser fijadas, o se podrá adaptar el contrato con el fin de restablecer su equilibrio. Capítulo 7 se divide en 3 secciones. Inicia definiendo incumplimiento como la falta de ejecución de alguna de las partes de las obligaciones a las que se había comprometido. Ese incumplimiento puede darse al no ejecutar el contrato o ejecutarlo de manera indebida. En caso tal de que llegue a darse el incumplimiento del contrato, desde estos principios se permiten 2 opciones para llevar a cabo la ejecución del mismo pese al incumplimiento. Como primera medida, permite que la parte que incumplió pueda subsanar el incumplimiento notificando a la otra parte la forma y el momento en que cumplirá la subsanación, y además la perjudicada conserva el derecho a reclamar que le sean resarcidos los perjuicios causados. Como segunda medida, permite que la parte perjudicada sea quien otorgue un nuevo plazo para que el otro cumpla con la obligación, pero si lo hace, no podrá ejercitar otra acción de remedio para el incumplimiento diferente a reclamar el resarcimiento. Como tercera opción, se permite a la parte perjudicada por el incumplimiento esencial resolver el contrato. Esa intención de resolver el contrato debe ser notificada a la otra parte y tiene como efecto cesar las obligaciones contraídas, posibilitando a la parte afectada reclamar la indemnización de daños y perjuicios causados, que pueden ser daño emergente, lucro cesante, incluso daño moral, los cuales deberán ser probados. La indemnización que se genere respecto a los daños causados debe estar relacionada con aquel perjuicio. Podría la parte incumplida justificar su incumplimiento sustentando la fuerza mayor o el caso fortuito, pero debe probarlo y además haberle notificado a la otra parte la ocurrencia de dicha situación. Incluso podrá probar culpa de la víctima y en este caso la indemnización a pagar será disminuida en proporción a la participación de esta última en el incumplimiento. Capítulo 8. Compensación. Se da en la medida en que ambas partes son acreedores y deudores entre sí. En esa medida existe una obligación mutua, la cual puede cumplirse a través de la compensación. Al efectuarse la misma, ésta debe cumplir ciertas condiciones. Primero, debe ser proporcional a la obligación que cada una de las partes tenía con la otra. Segundo, debe ser una obligación del mismo tipo, es decir, por ejemplo, si la obligación es monetaria, solo podrá compensarse con una obligación monetaria. Tercero, la obligación que se pretenda compensar ya debe existir, no puede ser futura. Si bien la compensación debe cumplir algunas condiciones como las que se mencionaron, esta podría llegar a realizarse por acuerdo entre las partes, privilegiando así la autonomía de la voluntad. Para que pueda llevarse a cabo la compensación, se debe notificar a la otra parte de la intención de realizarla, en la que se indique qué obligación se pretende compensar con el fin de que se liberen ambas partes de la obligación. Capítulo 9. Establece la cesión de contratos en su sección tercera y la define como la transferencia mediante un acuerdo de una persona a otra de los derechos y obligaciones del cedente que surgen de un contrato con otra persona. En este tipo de cesión se requiere el consentimiento de la otra parte del contrato para que pueda llevarse a cabo. Con el fin de proteger y garantizar el cumplimiento de la obligación, se permite que la otra parte contratante retenga tanto al cedente como al cesionario por si este último no cumple la obligación, y en cualquier caso ambos responderán solidariamente. Capítulo 10. Prescripción. Por regla general la prescripción es de 3 años. Sin embargo, se da un máximo de tiempo de 10 años contados desde el día siguiente en que el derecho era exigible, aunque se le permite a las partes fijar los plazos de prescripción como les explicaré a continuación. En lo que refiere al plazo establecido por regla general, las partes no pueden fijar uno inferior a 1 año, tampoco pueden acortar el plazo máximo a menos de 4 años y menos extender el plazo de prescripción a más de 15 años. La prescripción podría ser suspendida por procesos judiciales o arbitrales, y esta durará hasta que se haya dictado sentencia o en su defecto laudo arbitral.
Teniendo en cuenta lo antes mencionado, debe aclararse que el vencimiento del periodo de prescripción no extingue el derecho a menos que el deudor lo invoque por vía de excepción. Y una vez el deudor haya cumplido con su obligación, no podrá luego pedir que se le restituya lo pagado o entregado por efectos de la prescripción.